Buenas tardes a todos. Me da gusto que estemos aquí en esta tarde. Bueno, es un saludo al mazateco. Bueno, soy Gabriela García, yo soy colaboradora de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. También soy intérprete y traductora de la lengua mazateca en Administración de Justicia. Entonces, bueno, hace como 2 años, el director de la biblioteca, el doctor Sebastián Bondesborn, nos hablaba de una colección de objetos mazatecos que estaban en el depósito del Museo del Foro Humboldt en Berlín. Entonces, él nos decía que había como 400 objetos más o menos. Entonces, él planteó la idea de ir y reconocer qué tipos de objetos son. Y entonces me dice a mí, tú eres de la Mazateca, tú conoces la región, tú creciste ahí, tú conoces la historia de tus ancestros, entonces pues te vas a ir. Y entonces dije, ay, sí, ¿no? Como que, bueno, está bien, pero pues, bueno, la cosa es que se concretó juntamente en colaboración con el Foro Humboldt, la doctora Ute Schuren, ella es la curadora del museo. Entonces se concretó el proyecto y entonces viajé a Berlín el mes de junio, estuve ahí casi un mes y entonces bueno, con todas las cosas que suceden en los viajes, bueno, la cosa es que allí estuve y entonces para no tardarnos mucho nos enfrascamos ahora sí que en el depósito del museo. Ahí fue donde, bueno, yo descubrí y redescubrí, ¿no?, muchos objetos de usos cotidianos de los mazatecos, ¿no? Empezando desde mesas colgantes, cunas para bebés, jícaras, diferentes calabacines y un sinfín de cosas. Huipiles, enredos, blusas, servilletas, paños de cabeza, ceñidores, incluso muestras de algodón, muestras de desde la algodón en greña, desde y todo, ¿no? Igual hay malacates y todo eso. Pero cuando nos presentaron un pedazo de tela, yo lo vi pues prácticamente derraído, sucio, ¿no? De alguna manera un poco feo. Entonces Edward Seller, como director del Museo Etnológico, le compra a Wilhelm Bauer esta gran colección mazateca, que ya nos ha descrito Gabriela, y nos encontramos con esto. Como dice Gabriela, un pedazo de tela percudido, roto, y cuando lo vi dije, no, esto es un tesoro. Esto es algo extraordinario, porque es una técnica que distingue al textil mesoamericano. No la encontramos en el repertorio tan extenso de los textiles andinos. Al ver este fragmento dije, es que esto es parte de un calzón, es la parte de abajo de un calzón, pero no un calzón cualquiera, de un calzón que debe haber distinguido a los señores caracterizados, a los miembros del Consejo de Ancianos, pensamos. Y de inmediato lo relacioné con una pieza que yo había trabajado como estudiante en Berkeley, que es esta, miren ustedes. Este es un calzón completo, este sí está sin manchas, sin percudir, sin romper. Es una pieza maravillosa, con diseños muy complicados, que mandó a Berkeley nada menos que Celia Nuttall. Noé nos va a mostrar primero la primera estructura, la que es más sencilla, la que es gasa compleja con tramas discontinuas. Y para esto ha preparado 2 urdimbres en el mismo telar para mostrarles las dos variantes distintas que tenemos en el calzón de Berlín. En el de Berkeley no aparece esta estructura. El original es de algodón hilado a mano, de un calibre muy fino. Intentamos primero con la seda, les decía yo,
La muestra que está pasando es de seda de cajonos, pero el calzón nos hubiera salido de este ancho si lo hubiéramos hecho con el hilo de seda, porque es un calibre más grueso que el original. Entonces, para la muestra y sobre todo para lo que les va a mostrar, que es verdaderamente sorprendente lo que ya logró Noé, decidimos usar un hilo fino de 2 cabos para que aguante, porque esta manipulación pues va desgastando el hilo y se revienta. Me sorprende mucho la habilidad de la artesana quien elaboró ese calzón antiguo, porque realmente aquí parece que, bueno, sí se ve muy laborioso, pero también implica un control sobre el telar desde lo que es la postura para mantener una tensión adecuada, una tensión que no lastime los hilos. Aquí hay que tener mucho cuidado también con el movimiento que le hacemos a los hilos. Aquí hay movimientos que casi ya casi no hago con la presión de los dedos, sino que simplemente dejo los hilos correr sobre mis manos. Porque si hacemos esa tensión, el hilo se va a ir desgastando más rápido. Y pues sí, me hizo sentir así como que en mis primeros días de tejedor, y dije, wow, me está retando este telar porque es otro, es otro nivel, es otra forma de tejer. Bueno, pues lo que hago es tener mucha sensibilidad, mucho tacto, mucha delicadeza. No lo trato como mis otros telares que ya me acostumbré y dije, no, pues vamos a tejerlo rápido. ¿Y qué pasa cuando se me rompe? Agrego un hilo nuevo, pero de manera que no se note dentro del tejido. Pasamos al otro telar, donde la primera parte ya está tejida con esta técnica y nos muestra Noé la técnica más retadora. Bueno, aquí ya está preparado y la gasa y el tejido sencillo, porque aquí tenemos a los pavorreales, los dibujos en tejido sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos para que tengamos gasa y también tejido sencillo? Pues levantamos los dos lisos, hacemos uno de gasa y otro de tejido sencillo, pero hacemos una cuenta, hacemos un conteo en dónde va a ser el tejido sencillo y en dónde va a ser la gasa, porque la gasa va a ser el fondo y el tejido sencillo va a ser el diseño. Ya que tenemos contados los hilos, aquí ya lo tenemos con los machetes, con una aguja, con otro hilo, además de la trama normal, tenemos la trama envolvente. La trama envolvente es la que va a pasar dentro de la gasa. Esta técnica es una de las que más es muy retadora, muy muy laboriosa, mucho cuidado, y ahorita estoy teniendo cuidado con la tensión en la urdimbre. No vaya a ser que me haga para atrás y lo tense un poco más. Y la trama envolvente también necesita tensión. La trama envolvente, si la dejo flojita, no va a poder agarrar con fuerza las tramas que les estoy mencionando, las 3 tramas que está envolviendo. Y no va a poder resistir lo que es la gasa. Entonces tiene que pasar fuerte. Pero ¿cómo pasamos fuerte un hilo 82? Lo que hago es que continuamente la estoy torciendo para que no pierda esa resistencia en el sentido que le toca, que le corresponde el hilo. Todos los hilos torcidos tienen una dirección. Nos maravilla el que esto se haya podido hacer con hilo hilado a mano, que es mucho más frágil. Y suponemos que estaban atolando, es decir, que le estaban aplicando almidón de maíz a la urdimbre y posiblemente también a la trama para que
resistiera más, porque efectivamente este trabajo requiere estar tensando. De por sí se tensa la urdimbre por la gasa, pero la trama se tensa porque tienes que jalar para que se abra el agujerito con la trama envolvente que te va formando el fondo. La figura es sencilla, la figura es el tejido llano. ¿Cómo logras el fondo? Aquí estás tejiendo, es contraintuitivo, porque lo que estás labrando, lo que estás manipulando es el fondo, para crear un contraste. Y para crear el fondo necesitas, como lo están viendo ahorita, necesitas estar jalando esa trama envolvente que tienes ensartada en la aguja. Y allí es donde es muy fácil que se te reviente. Por eso pensamos que probablemente estaban usando almidón de maíz, que es lo tradicional. En este telar justamente pide una calma, estar muy en calma, porque un movimiento brusco, ya, ahí fue. Sí se puede solucionar un hilo roto, 2 hilos rotos, pero sí es mantener mucha calma. Como escuchábamos hace rato en Pinotepa de Don Luis. Sí, el telar, si estás enojado, el telar lo sabe. Si estás nervioso, el telar también lo siente. Lo bueno es que Noé es una persona espiritualmente ecuánime, con buena voluntad, con energía positiva siempre. Y eso es algo que le reconocemos y le agradecemos mucho. Y yo quisiera pedirles, porque creo que algunos de ustedes están inquietos ya para la comida, que antes de que se vayan, que le brindemos un caluroso aplauso a Noé. Sacha